Buenas tardes. Bueno, me tocó el horario, no, el horario donde todos están cansados. Esperemos que la charla, pues, ¿cómo? ¿De aquel lado? Es que hay como un retorno con el micrófono. Aquí, ahí lo siento, ¿cierto? Hay un retorno. Aquí. Bueno, el tema que me tocó fue el abordaje del paciente con sepsis en las urgencias. Los que estuvieron en la jornada de la mañana creo que alcanzaron a escuchar la charla de el abordaje de la mujer embarazada con sepsis. Seguramente muchas de las cosas que ya se dijeron, pues algunas las podremos nuevamente repetir. Vamos a tratar de enfocarnos en tópicos algo diferentes como para que la charla sea un poco más dinámica. Lo primero, pues, es decir que la sepsis ha venido tomando una relevancia cada vez mayor en el manejo del paciente en los servicios de urgencias. Cada vez el papel del urgenciólogo y del médico de urgencia toma mayor relevancia en los desenlaces de los pacientes que cursan con infecciones severas, con sepsis o con choque séptico. ¿Y por qué el médico de urgencia tiene un papel preponderante? Porque resulta que cada vez los tiempos de abordaje de los pacientes con sepsis se van acortando. Hace 20 años hablábamos de las primeras 6 horas, hace 10 años hablábamos de las primeras 3 horas y hoy estamos hablando de los primeros 60 minutos. Y esto no ha sido un capricho de los investigadores, esto ha sido producto de los estudios que se han venido desarrollando, que han venido demostrando que entre más rápido se actúe en sepsis, los desenlaces de mortalidad han venido cayendo y las hospitalizaciones han venido disminuyéndose en tiempo. Aquí en esta primera diapositiva, pues miramos que la sepsis es un problema de salud pública mundial, o sea, no es solamente un problema de los países subdesarrollados. Recordemos pues que la resistencia antibiótica y los gérmenes multiresistentes son el coco de los países que están más desarrollados precisamente porque ellos utilizaron durante mucho tiempo de manera indiscriminada los antibióticos. Y esto es un problema de salud pública porque resulta que en los próximos 20 años no van a haber antibióticos nuevos, sobre todo para gérmenes gram negativos y multiresistentes. De pronto lo que están haciendo hoy es como reciclando viejos antibióticos y tratando de potenciarlos para sacarlos al mercado, pero que se vea en el horizonte cercano nuevos productos antibióticos, no. Y miren el compromiso que debe existir de parte, aquí hay estudiantes y hay médicos generales, en el uso racional de esos antibióticos, porque eso finalmente es lo que va a impactar en poder controlar en algún momento la resistencia bacteriana. Pero de igual manera no es no utilizarlos, sino utilizarlos cuando estén indicados. 30 millones de casos anuales en el mundo de pacientes con shock séptico y sepsis, 19.4 millones de casos de sepsis severa. Este estudio fue hecho con el consenso anterior. Recordemos que hoy hablamos solo de sepsis y choque séptico. 6 millones de muertes al año, imagínense. 6 millones. Ninguna guerra en el mundo mata 6 millones de personas en el año, la sepsis lo hace. Da o deja unas secuelas por la enfermedad. Hay estudios que hoy revelan que los pacientes que padecen sepsis mueren de manera más temprana y además genera unos altos costos en el sistema de salud. Y esto lo coloqué en rojo porque resulta que la incidencia de la sepsis ha venido en crecimiento. Miren, estas son estadísticas de los últimos 40 años, desde el 75 hasta el 2015, y la incidencia de sepsis era de 288 casos por cada 100.000 personas. Pero resulta que en los últimos 10 años casi que la incidencia se duplica y en los últimos 10 años la incidencia subió a 437 casos por cada 100.000 habitantes. Y cuando miramos
La incidencia de choque séptico, antes o en los últimos 40 años el promedio daba 148 casos y hoy en los últimos 10 años la incidencia de choque séptico ha evolucionado a 270 casos. Entonces miren la curva, perdón, esto está aquí sensible, ok. Miren la curva ascendente, cómo ha venido creciendo la incidencia de la sepsis. Entonces podemos decir aquí varias cosas. Lo primero es que seguramente en los 80 no teníamos suficiente conocimiento alrededor del choque séptico y de la sepsis y seguramente estábamos subdiagnosticando la sepsis. Es posible. Pero a partir del año 2000, 2005, 2010, 2015, miren, la curva sigue subiendo. O sea que seguramente esa curva ascendente no solamente porque había un subdiagnóstico, sino porque hay más casos de sepsis y de choque séptico. Entonces miren que para nosotros los médicos de urgencias se convierte la sepsis en un desafío. Pero miren, esta diapositiva me gusta porque si se dan cuenta, miren, en Norteamérica los casos de sepsis son bastantes, ¿cierto? Lo mismo que en Europa, se incrementan. Pero resulta que miren cómo ha disminuido la mortalidad. Y esta curva invertida de la mortalidad, recuerden, la incidencia sube, pero la mortalidad ha venido bajando. Y esta mortalidad ha venido bajando precisamente producto de las intervenciones que se han venido haciendo alrededor de la sepsis. Desde el año 91, cuando se emitió el primer consenso, la primera campaña sobreviviendo a la sepsis, empezaron todas estas intervenciones que finalmente han resultado en una mejora de la mortalidad. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, ¿sirven las campañas? Sí sirven. ¿Son unos protocolos? No son protocolos, eso es importante que lo tengan claro. Las campañas son unas recomendaciones. De hecho, la primera recomendación de la campaña es que cada institución hospitalaria tiene que desarrollar su propio protocolo, basado en las directrices que ellos dan, pero los protocolos son individualizados, porque recuerden que cada institución tiene diferentes gérmenes y su comportamiento microbiológico es diferente. Hay instituciones que tienen floras benignas, pero ya hay unas instituciones que las floras no las aguantan ni los carbapenémicos. Entonces cada institución generará unas herramientas, unos protocolos para poder contener este tipo de situaciones. 20%, entre el 10 y el 20% de las camas o la ocupación de la unidad de cuidados intensivos son pacientes con sepsis. Quiere decir que 1 de cada 5 pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos son por sepsis. El 8.2 de la ocupación de las unidades pediátricas son pacientes sépticos. Entonces miren que estamos hablando de una gran cantidad. Miren, la OMS en el 2005 señaló que el 73% de las causas de la mortalidad de menores de 5 años se dio por neumonía, diarrea, malaria y neumonía o sepsis neonatal. Si ustedes suman todo esto, quiere decir que 3 de cada 4 niños que fallecen por sepsis. Entonces miren toda la importancia que ha venido relevando, al punto de que en el 2017 ya la Organización Mundial de la Salud emitió una asamblea y miren que ya pasó de ser un tema netamente científico y se volvió una política mundial. Este tema de hablar de sepsis hoy no es un tema cualquiera, es un tema que tiene relevancia, que tiene impacto, porque resulta que ya la Organización Mundial de la Salud entendió que los costos en salud están desbordados, que se están muriendo muchos niños menores de 5 años, que hay pacientes que potencialmente son rescatables y que el impacto, recuerden que a pesar que en los países desarrollados donde más se presenta, la mortalidad está baja, pero resulta que en los países del tercer mundo la mortalidad sigue elevada. Y sigue elevado porque los sistemas de salud no son organizados, porque no hay buenos antibióticos, porque no hay especialistas, porque en las áreas rurales dispersas no hay quien intervenga. Entonces todo eso ha generado que la Organización Mundial de la Salud adopte esa resolución del año 2017 donde le dice que tienen que desarrollar políticas en prevención, diagnóstico, uso racional y tratamiento en los pacientes con sepsis. Alineados con esto, pues todo el mundo está trabajando en sepsis y hemos evolucionado muchísimo. En el tercer consenso se replantearon las definiciones. Recuerden que hoy la sepsis se define
como una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped hacia la infección. O sea, ya hoy sabemos de que la sepsis es no lo que produce la bacteria, sino lo que produce el huésped o la respuesta disregulada que da el huésped frente a la infección por esa bacteria. Y que el choque séptico corresponde a un subgrupo de los pacientes con sepsis. Y que básicamente lo que se da es un nivel de disfunción celular y orgánica que conlleva a un riesgo para la vida. Antes, en los consensos anteriores, pues hablábamos de tres conceptos, hablábamos de la sepsis y decíamos que la sepsis era igual a una infección más un SIRS y definíamos el SIRS con estos criterios que están acá, todos los conocemos, pero sabíamos que esos criterios eran muy inespecíficos y hablábamos de sepsis severa y decíamos que la sepsis severa era un paciente con sepsis más hipotensión que respondía a tratamiento con cristaloides. Y definíamos el choque séptico como un paciente que, a pesar de los cristaloides, requería de soporte con vasopresores. El punto 64. En el tercer consenso ya quedamos con solo dos definiciones, que son sepsis, y aquí empezamos con lo nuevo, que lo definíamos como un SOFA mayor de 2 puntos. Entonces, cuando tengamos el SOFA mayor de 2 puntos, es que tenemos sepsis. La sepsis no es leucocitosis con fiebre solamente. Tenemos que tener un SOFA mayor de 2 puntos. Tenemos que llegar de la aproximación a la contundencia diagnóstica. Y el segundo concepto era shock séptico, que se definía como una sepsis más vasopresor, más un lactato mayor de 2 milimoles por litro, luego de una reanimación efectiva. Y miren qué pasó, el área bajo la curva mejoró con estos nuevos dos criterios. Ustedes saben qué es el área bajo la curva. Esto quiere decir que bajo la curva, o el área bajo la curva, es del 64%. Quiere decir que con estos tres criterios nosotros del 100% podíamos detectar apenas el 64%. Y con este podemos detectar hasta un 88% de los casos. Quiere decir que es mucho más sensible para detectar sepsis, estos nuevos conceptos. Y estos son los consensos. Miren, cada 5 años más o menos van sacando un consenso nuevo y cada consenso, aquí varios me imagino que se habrán leído los consensos. En los consensos no repiten lo que van diciendo en los consensos anteriores, sino que asumen que uno va leyendo como desde el 91 cada consenso, y en cada consenso van actualizando, pero no tienden como a no volver a escribir lo mismo que escribieron en el consenso anterior. Y hoy, ¿dónde estamos? Estamos en el consenso del 2021. Miren, solo dos conceptos, sepsis y choque séptico. Y miren lo que les decía, la evolución. Pasamos de 6 horas a 3 horas y hoy estamos en 1 hora. Cuando les digo 1 hora, es que cuando tenemos el paciente con shock séptico o con sepsis, tenemos 1 hora para intervenir y para cambiar el desenlace de mortalidad de ese paciente. ¿Y dónde hacemos eso? En el servicio de urgencias. Entonces, ¿cómo pasamos de la sospecha a la confirmación? En el consenso del 2016 se planteaba que utilizáramos solo QuickSOFA. Y nosotros con QuickSOFA trabajábamos y con esto sospechábamos la sepsis y de una pasábamos a que el que tenía más de 2 puntos de QuickSOFA, inmediatamente le hacíamos el SOFA y llegábamos al diagnóstico. Sin embargo, de las recomendaciones del 2021 está de que no solamente utilizáramos QuickSOFA para la sospecha, sino que cuando tuviéramos sospecha combináramos SIRS, combináramos NEWS y combináramos MUSE. O sea, entre más escalas utilizáramos, más fidedigno podía ser la sospecha de sepsis. Entonces no es necesario utilizar una sola, podemos utilizar 2, podemos utilizar 3, dependiendo, porque hay pacientes que están sépticos y que es muy fácil detectarlo, pero hay unos que no es tan fácil detectar. Entonces, estos pacientes que cumplan con los criterios de SIRS, de QuickSOFA o de NEWS, son los pacientes que vamos a tener con sospecha de sepsis. ¿Y cómo la confirmamos? La confirmamos con el SOFA. Entonces recuerden que el concepto es, si el SOFA tiene más de 2 puntos,
con 2 o más puntos de SOFA, tenemos sepsis. Entonces pasamos al SOFA y para el SOFA recuerden que tenemos que realizar laboratorios, porque en el SOFA vamos a medir la PAFI, vamos a medir plaquetas, vamos a hacer medición de pruebas de funcionamiento renal, vamos a medirle bilirrubinas. Todos esos exámenes se tienen que realizar en el servicio de urgencias para que ustedes le puedan hacer el SOFA al paciente. Entonces miren que la institución debe tener una estructura que permita que esos laboratorios lleguen muy rápido para que el tiempo de acción pueda hacerse lo más eficiente posible. ¿Y cuando hacemos diagnóstico de choque séptico? Cuando ya tenemos un SOFA mayor de 2 puntos, pero por lo menos tenemos hipotensión que no responde a líquidos o tenemos un lactato que sea mayor o igual a 2, hacemos ya diagnóstico de shock séptico. Entonces miren que la nueva definición de sepsis nos dice que debe haber una disfunción orgánica, por eso hay que pedir laboratorios. Por eso le digo que no podemos hacer diagnóstico de sepsis solamente porque tenga leucocitosis y fiebre. Nosotros tenemos que confirmar la sepsis. Entonces, para que haya sepsis debe haber disfunción orgánica. Tiene que haber una respuesta disregulada del paciente. Tiene que haber una respuesta disregulada por la relación entre el huésped y el patógeno. Y es una entidad que es plenamente mortal si no la intervenimos a tiempo. Entonces, este es el SOFA. Mírenlo. Estos son los criterios. Nosotros tenemos que hacerle laboratorios a nuestros pacientes y con esta escala, si tenemos más de 2 puntos, ya tenemos diagnóstico de sepsis. No podemos hacer diagnóstico de sepsis solo con hemograma y solo con la fiebre. El diagnóstico de sepsis se hace con laboratorios. La sospecha es la que se hace sin laboratorios. La sospecha. Entonces, la fisiopatología, no vamos a hablar de eso, se las traje, pero esto es como para que miren todo el proceso de descarga de citoquina, de mediadores y toda la respuesta disregulada del huésped que termina finalmente en la lesión de los órganos, que finalmente termina generando la disfunción multisistémica. Y al final, eso es lo que nosotros vamos a detectar. Entonces, cuando nosotros ya tengamos a ese paciente en urgencias, que tengamos en conocimiento, que tengamos un SOFA mayor de 2 puntos, inmediatamente se nos tiene que venir a la cabeza el bundle de la primera hora o las medidas que vamos a hacerle a ese paciente en los primeros 60 minutos. Nosotros vamos a describir esto una por una, pero realmente se hacen de manera paralela, se hacen al mismo tiempo. Pero para efectos académicos lo vamos a describir como paso por paso, pero realmente no es paso por paso, sino que todo se hace de un solo. Entonces, en el bundle de la primera hora tenemos que tener claro, que es una emergencia médica que tiene una alta mortalidad, que debemos iniciar un tratamiento de manera inmediata, debemos hacer una evaluación clínica, las variables fisiológicas. Eso sugiere que la valoración o la función de órganos y las variables hemodinámicas se pueden hacer de manera invasiva o no invasiva. Pero es importante que tengamos un norte. Nosotros no podemos reanimar a un paciente si no tenemos claro qué es el gasto cardíaco, qué es el volumen estresado, qué es el volumen no estresado, qué es la precarga, qué es la poscarga, qué es la contractibilidad, porque en final eso es lo que nosotros vamos a evaluar a ver si el paciente está o no está bien reanimado. Y el objetivo de la reanimación es aclarar el lactato. Entonces, el primer paso del bundle de la primera hora es hacerle un lactato al paciente. Este es el doctor Emanuel Rivers. Él fue el que definió cuáles eran las metas de reanimación en sepsis. Él es uno de los investigadores que más ha hablado de sepsis en los últimos 15 años. Y básicamente las guías o los protocolos de reanimación se basan en las metas de reanimación del doctor Rivers. Estos son sus estudios. Y recuerden lo que les acabo de decir. Lo primero que hay que hacerle al paciente es lactato. A partir del lactato, recuerden que el lactato se produce cuando hay un metabolismo que es anaeróbico. Recuerden que en el ciclo de Krebs se producen ATPs a partir de la glucosa, pero cuando hay ausencia de oxígeno empieza a darse metabolismo anaeróbico y se empiezan a producir grandes cantidades de lactato, que es el que finalmente nosotros podemos medir, y por eso es que podemos saber que el paciente está
en hipoperfusión. Entonces, hay dos tipos de hiperlactatemia, la hiperlactatemia tipo A y las hiperlactatemias tipo B. La del shock séptico es hiperlactatemia tipo A. Entonces, miren lo importante que es el lactato. El lactato nos sirve como un biomarcador, nos sirve para diagnóstico, nos sirve para pronóstico y nos sirve para mirar el aclaramiento. Quiere decir que el objetivo del manejo de sepsis es aclarar el lactato. ¿Nos sirve como biomarcador? Sí, porque nos mide si el paciente está hipoperfundido o si está hipóxico. ¿Nos sirve como diagnóstico? Sí, porque si está más de 2 tenemos diagnóstico de sepsis. ¿Nos sirve como pronóstico? Sí, porque cuando es mayor de 4 milimoles el paciente así no está hipotenso, debe tratarse como un choque séptico, pero además el que esté mayor de 4 aumenta la mortalidad. Y el objetivo del tratamiento es aclarar el lactato, y para eso hay una fórmula. Quiere decir que nosotros debemos medir el lactato al principio, a las 2 horas, a las 4 horas y a las 6 horas, y vamos midiendo cómo se va aclarando el lactato. Si el lactato no se está aclarando es porque el paciente no lo está reanimando bien. Entonces aquí, luego de que le hacemos lactato, viene el segundo punto y es los cultivos. Los cultivos deben hacerse por lo menos 2 hemocultivos en la primera hora, pero esos hemocultivos no pueden atrasar el uso de antibióticos. Quiere decir que si ustedes están en un área donde no tienen acceso al hemocultivo, eso no es lo que va a atrasar el inicio del antibiótico. Pónganle el antibiótico y después miramos cómo hacemos, pero en lo ideal, primero hemocultivo y luego el antibiótico. Y mirar a ver si existen otros focos, porque si existen otros focos, ustedes lo pueden ir, también pueden solicitar cultivos de esos otros focos. Deben evaluar si tienen dispositivos y evaluar si requieren de hacerle retrocultivo, por lo menos si tienen catéter de diálisis, si tienen catéteres permanentes, le hacen retrocultivo. Y si el dispositivo es un dispositivo que se puede retirar, lo retiran y le cultivan la punta. El tercer paso sería el antibiótico. Entonces, para el antibiótico es importante que ustedes tengan en cuenta dónde está ubicada la infección, los patógenos más frecuentes de ese tipo de infección, si hay resistencia o no, la inmunidad del paciente, las comorbilidades que tenga el paciente. Miren esto. Esta es una diapositiva donde se muestra cómo es inversamente proporcional el tiempo. Entre menos tiempo o entre más temprano coloques el antibiótico y entre más temprano reanimes el paciente, menos se mueren. Y por eso cada vez el tiempo se ha ido acortando. Hay otros factores que tienen que considerar, como son los factores de riesgo para candemia, que lo tienen que tener en cuenta. También el uso profiláctico de antibióticos, optimizar las dosis, siempre no pongan antibióticos a dosis subóptima porque eso también induce resistencia. La duración es importante, los tratamientos antibióticos hay que hacerlos en los tiempos que son y en los periodos que son, y siempre tienen que hacer control de fuente. Aquí nosotros en urgencia siempre peleamos con los cirujanos porque los cirujanos siempre se demoran para drenar el foco de los pacientes con sepsis porque están inestables, y resulta que están inestables es porque no les hemos quitado el foco. Si le quitamos el foco, seguramente lo vamos a estabilizar, y la idea o la recomendación de la guía es que esto se dé antes de 6 horas. El cuarto punto son los líquidos, y entonces aquí se pone buena la cosa. Yo creo que me van a tener que regalar 3 minutos más. Aquí se pone buena la cosa porque aquí es donde empiezan las verdaderas intervenciones de nosotros. Entonces, miren, para nosotros reanimar a un paciente, ¿por qué lo vamos a reanimar? Porque hay que ponerle líquido, porque ese paciente está hipotenso, porque ese paciente tiene la presión arterial media abajo, porque está inestable hemodinámicamente, pero nosotros tenemos que saber por qué está inestable. Y está inestable porque el gasto cardíaco lo tiene comprometido, y está comprometido porque el volumen sistólico de ese paciente está disminuido. Recuerden que en el choque séptico lo que hay es una vasodilatación venosa. Recuerden que en las venas mantienen el 75% de la volemia. En las arterias apenas está entre el 10 y el 15%. El 75% está en las venas. Quiere decir que la gran reserva de sangre de nosotros está en las venas, y ese paciente está vasodilatado a nivel venoso. Y entonces él, al estar vasodilatado, no se da el retorno venoso, se cae la precarga, y al caerse la precarga, entonces el gasto cardíaco de ese paciente se cae. Recuerden las 3 determinantes del gasto, que son precarga, poscarga y contractibilidad. Y entonces ellos recomiendan medir PVC, pero la PVC
no es tan buena. O sea que nosotros en urgencia lo podemos colocar, lo podemos hacer, pero realmente el rendimiento para saber si estamos reanimando bien a un paciente o no con PVC no es bueno, apenas tiene un rendimiento del 50%. O sea que 50% de los pacientes son los que son respondedores. Y miren lo que les decía ahorita, este es el circuito y miren que lo que le pasa al paciente que está en choque séptico es que el retorno venoso está caído, no hay retorno venoso, porque resulta que la presión media de llenado de ese paciente está bajo, y está bajo porque está dilatado. Entonces, al no haber una buena presión de llenado, media de llenado, la aurícula derecha no le llega la sangre, y al no llegar la sangre a la aurícula derecha, se le cae la precarga, y si se cae la precarga, se cae el volumen sistólico, y si se cae el volumen sistólico, se cae el gasto, y si se cae el gasto, se cae la presión. Entonces, aquí hay un concepto que yo les decía ahorita, y es el concepto de volumen estresado. ¿Sí lo habían escuchado alguna vez? El volumen estresado no es más que la cantidad de sangre que está en los vasos sanguíneos que no alcanza a hacerle presión a las paredes del vaso sanguíneo. Eso se llama volumen no estresado, que sería este. Pero cuando yo a ese paciente le pongo líquidos, le genero una presión sobre los vasos sanguíneos, eso se llama volumen estresado. Yo puedo estresar el volumen del vaso venoso de dos maneras. O le pongo líquido o le pongo vasoconstrictor y hago que le aumente el volumen estresado. Cuando yo aumento el volumen estresado, inmediatamente me aumenta la presión media de llenado y por consiguiente me mejora el llenado de la aurícula derecha y por consiguiente me mejora la precarga y por consiguiente me mejora el gasto cardíaco. Entonces miren que los líquidos en sepsis son supremamente importantes. Entonces miren que aumentamos y llega a la aurícula derecha, mírenlo. Pero a veces, ¿qué pasa? A veces pasa que yo le pongo líquido y está tan seco que no lo alcanzo a estresar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver aquí, y son los pacientes que responden y los que no responden. Miren lo que este estudio es interesante. Este estudio demostró que los pacientes que le administraban más de 5 litros de líquidos en el día morían más que los que se le ponían entre 1 y 4.9 litros. Quiere decir que líquidos son buenos, pero no tanto. Nosotros tenemos que tomar la decisión de en qué momento ponemos. Si yo no logro estresar el volumen con líquidos, me toca enseguida ponerle vasopresores. Entonces miren, la hipervolemia es mala porque me mata el paciente, pero tenerlo hipovolémico también tengo que ir en el punto justo. Y entonces el punto justo es menos de 5 litros. No utilice más de 5 litros en el primer día porque le aumenta la mortalidad en 5.3 por cada litro que le pongan de más al paciente. Y quiere decir que si ustedes le pasan de 10 litros al paciente en las primeras 24 horas, ¿saben cuál es la mortalidad? 80%. No se muere de sepsis, se muere de la lesión que le producimos nosotros a nivel endotelial en glicocáliz, que va a hacer que sea un fenómeno lentamente irreversible. Entonces miren que yo puedo estresar el volumen también con vasoconstrictores. Esto es lo que hace el vasoconstrictor. El vasoconstrictor lo que hace es no ponerle más volumen, sino reducir el tamaño del vaso, y hace que el líquido que ya esté ahí estrese el vaso y mejore el llenado de la aurícula derecha, y finalmente el paciente le mejore mejor la presión. Entonces miren, esto es el paso a paso. El primer paso es reanimar al paciente y se hace en minutos. Nosotros tenemos que tomar la decisión de reanimar al paciente. ¿Cómo lo vamos a reanimar? Hay diferentes esquemas. Se dice que 30 mililitros por kilo de peso. Hay otros que lo hacen por alicuotas de 4 mililitros por kilo. Hay esquemas distintos. Lo único es que sabemos que hay que ponerle líquido. Luego hay que optimizarlo, y la optimización se da en horas. La reanimación es en minutos, la optimización en horas. Luego sigue la estabilización, que la estabilización ya sí puede tomar días, dependiendo qué tanto nosotros vayamos avanzando con el antibiótico, y el descalonamiento o el retiro de la terapia puede tomar entre días hasta semanas. Entonces miren lo importante que son los líquidos en el paciente con sepsis. ¿Cuánto? Como les dije, la guía recomienda 30 para 3 horas, pero también se puede hacer con un esquema de 4 mililitros por kilo de peso, y vamos evaluando la respuesta. Y entonces miren, aquí está, los que son respondedores, seguimos con la misma estrategia. Los que son respondedores, seguimos con la misma estrategia, solo líquido, y los no respondedores, tenemos que tomar la decisión inmediatamente de ponerle vasopresores. O sea, los vasopresores tienen que ser para allá. ¿Y cuál es el vasopresor? Norepinefrina. Esto
es la estrategia de la elevación pasiva. Esto puede ser una estrategia que ustedes pueden utilizar cuando no tienen mayores herramientas para hacer pruebas hemodinámicas. Esta es la elevación pasiva de los miembros inferiores. Básicamente es sentar al paciente con la cabecera a 45 grados y luego invertirlo como en un tren de Lembour. Y eso hace que más o menos los 500, 700 mililitros que tiene de sangre venosa en las piernas pasen hacia el retorno venoso, y inmediatamente en el monitor ustedes van a ver que la presión arterial media y la presión arterial sistólica les va a aumentar. Eso quiere decir que ese paciente está a falta de líquido, y esos son los pacientes que le pueden seguir poniendo líquido. Entonces hay manera de hacerlo. ¿Entendieron cómo es la estrategia? Lo sentamos 45, después lo invertimos, y si es respondedor sabemos que necesita líquido, y si definitivamente a pesar de la estrategia el paciente sigue hipotenso, ese es un paciente que necesita tener solo vasopresor. Entonces el objetivo es que la presión arterial media nos aumente en un 10%, que nos aumente la presión de perfusión, que nos aumente el volumen sistólico, y esto tiene una sensibilidad de más o menos un 95%. Y mire, esto es importante, durante la maniobra no se debe aumentar la frecuencia cardíaca cuando se haga para que sea una maniobra positiva. ¿Cómo monitoreamos? Podemos monitorear de manera invasiva y no invasiva. Con todo esto, termodilución, lo ideal que sería que tuviéramos ecocardiografía en todas las urgencias y que tuviéramos gente experta en hacer ecocardiografía FAST. ¿Con qué lo reanimamos? Solución salina, Ringer lactato, Harman y Plasmalay. El Plasmalay sería lo ideal, pero nosotros no contamos con Plasmalay. La solución salina no es una buena opción porque tiene cloro y el cloro nos aumenta la acidosis. Las soluciones que podemos utilizar de manera ideal son Harman y lactato. Son las dos soluciones. Y el Plasmalay si lo tenemos. Y el quinto paso y último es el vasopresor. El vasopresor es ideal. Miren este estudio. Entre más temprano yo coloco el vasopresor, más impacto la mortalidad. Entre más tarde coloco el vasopresor, más pacientes se me mueren. Quiere decir que yo no tengo que esperar tanto tiempo para poner el vasopresor. El vasopresor yo tengo que tomar la decisión de ponerlo en la primera hora. Si me pongo a esperar, por cada hora que me retraso, aumento la mortalidad del paciente. Entonces el vasopresor se coloca en la primera hora. Esto fue lo mismo que les dije ahorita. Mire, estreso el volumen a partir de vasoconstricción y aumento el retorno venoso. El ideal, norepi, y en segunda instancia vasopresina. Dopamina no se debe utilizar como soporte vasopresor en sepsis, solo norepi y vasopresina. Ahí están los artículos. Los corticoides son importantes y se utilizan cuando, a pesar de que tenemos los corticoides, los vasopresores a dosis plena, el paciente todavía continúa en choque refractario. Entonces ahí los corticoides se utilizan, la dosis son 200 miligramos de hidrocortisona, lo podemos dejar 50 cada 6 o le podemos poner 200 cada 24 o 100 cada 12, nosotros decidimos cuál es la dosis. Y ahí están los estudios que dijeron que los corticoides mejoran la mortalidad y mejoran el tiempo de evolución de la sepsis, quiere decir que los pacientes salen más rápido. Y este es el cóctel de Marik, que realmente cuando lo compararon con corticoides no fue superior. Quiere decir que los cócteles no sirven para nada, solamente para tomárselos allá en la discoteca. Ahí está el estudio y la conclusión fue que definitivamente el cóctel no sirve para nada. Y estas son las terapias ayudantes. Miren, el Night Sugar nos dice que tenemos que mantener glicemia 140, 180 y evitar hipoglicemia. Tenemos que ponerle tromboprofilaxia a los pacientes con sepsis. Tenemos que transfundirlos si la hemoglobina está menor de 7 y tenemos que ponerle profilaxis para úlcera de estrés. Y estos son los criterios para transfundir al paciente con sepsis. Y los biomarcadores, procalcitonina y PCR. Realmente procalcitonina, hay muchos estudios que realmente no se le ve el mayor beneficio de procalcitonina. PCR. Más barato, está disponible en todos los lados y nos sirve mejor como biomarcador. Las inmunoterapias no tienen evidencia.
Ninguna inmunoterapia tiene evidencia. Eso nada más sirve para que lo glosen las EPS. Las inmunoterapias no sirven. No tienen evidencia fuerte, o sea que nosotros no vamos a poner inmunoterapia a los pacientes con choque séptico. Y recuerden los 5 de la primera hora: lactato, seguirle por la depuración, cultivos, antibióticos, líquidos y vasopresores. Así tenemos que nosotros abordar el paciente en la primera hora. Gracias.